Atención. 4 frutas que nunca debes comer después de los 64 esenciales para tu salud ahora. En un pequeño pueblo, corre un rumor que despierta escalofríos. 4 frutas que, según los antiguos, son literalmente veneno puro para aquellos que ya han cruzado la frontera de los 60. Imagina, caminar por el mercado y ver la brillantez de esos colores, rojos, amarillos y verdes, pero al mismo tiempo saber que podrían ser tu perdición. Las abuelas susurran, con ojos bien abiertos y rostros pálidos, sobre las temibles ciruelas, esas dulces tentaciones que, en vez de proporcionar energía, provocan tragedias internas. Las fresas, que parecen tan inocentes, pueden desatar tormentas en el estómago, arruinando fiestas familiares enteras, y ni hablar del aguacate. Un aguacate que, si se consume sin cuidado, puede desencadenar un dolor tan intenso que te hará dudar de cada bocado. Mientras tanto, los rostros en el mercado cambian de alegría a preocupación. Los ancianos, que solían disfrutar de esas frutas, ahora miran con miedo. Se habla de un pueblo cercano donde las frutas fueron su perdición, un viejo misterioso que purgó su hogar de esas delicias amargas. Pero no solo eso, hay 4 frutas consideradas salvadoras, esenciales para mantener la vitalidad en los años dorados: el mango, lleno de propiedades milagrosas; la piña, que con su ácido mágico arrastra las toxinas; y el kiwi, un oso de peluche para el sistema inmune en forma de fruta. ¡Qué maravilla! Pero, el misterio queda en el aire. ¿Por qué esos 4 frutos son el secreto de la longevidad? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para verificar que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene próximamente. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. A medida que caía la tarde, el viento empezaba a susurrar secretos por entre las calles. Los murmullos crecían, alimentando la curiosidad y el miedo entre los habitantes. ¿Qué pasaría si alguien decidiera probar una de esas frutas prohibidas? El pueblo estaba fluyendo en la incertidumbre, y todos sentían el apretón en el pecho. Un grupo de jóvenes se miraban entre sí, intrigados por la narrativa que crecía. Un desafío, una apuesta por probar lo prohibido. Pero ellos no sabían que el eco de lo que habían escuchado podría tomar forma, convertir cada mordisco en algo aterrador. ¿Quién se atrevería a cruzar esa línea? La noche prometía revelar más de lo que el pueblo estaba listo para enfrentar. La noche envolvía al pueblo en un manto de misterio. Las calles que durante el día habían sido un caleidoscopio de colores ahora se veían apagadas, las sombras danzaban con un aire de inquietud. El grupo de jóvenes se reunió en el claro del parque, bajo la tenue luz de un farol, decidido a desafiar lo que los ancianos temían. Se podría sentir la adrenalina fluir como un torrente oscuro en sus venas. ¿Pero de verdad crees que esas frutas son tan malas?, dijo Lara, con una mezcla de arrogancia y desafío reflejado en su mirada. Su atracción por lo prohibido era palpable, mientras su voz sonaba como un eco en la noche. Solo son frutas. ¿Qué tan peligrosas pueden ser? Carlos, el más cauteloso del grupo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No deberíamos, chicos, no se trata solo de frutas. Se habla de un pueblo donde la gente se enfermó, donde hasta los más fuertes cayeron. No vale la pena arriesgarse. El debate ardía entre ellos, pero la curiosidad se apoderaba de cada uno. Fue entonces que un anciano, que había pasado la vida observando desde la penumbra, se acercó. Su rostro, surcado por años de historias, iluminó una pequeña chispa de respeto entre los jóvenes presentes. Su voz temblorosa resonó en la quietud de la noche. Con cada bocado, pueden no solo probar una fruta. Pueden estar probando su destino. Las miradas se cruzaron entre desconcierto y miedo, mientras el anciano continuaba: no son solo mitos. En las entrañas de estas frutas se esconde el poder de sanar o destruir. Escuchen a sus abuelos. Ellos han visto más de lo que puedan imaginar. Pero el espíritu rebelde se negaba a ceder. Vamos a hacer algo. Hagamos una ronda. Cada uno tendrá que probar una fruta prohibida, retó Javier, un joven conocido por arrastrar a sus amigos a locuras. Su entusiasmo era contagioso. El grupo sintió un latido de emoción y un frío sudor al mismo tiempo. La decisión fue inmediata.
establecieron un plan: encontrar las temidas frutas y probarlas. Decidieron que las ciruelas serían su primer objetivo. Un par de ellos ya había visto algunos en el mercado, brillantes y jugosas. Como podían ser malas, pero mientras se dirigían a buscar las frutas, las luces del pueblo comenzaron a parpadear, como si presagiaran algo ominoso. Un viento helado sopló, agitando las hojas de los árboles, trayendo consigo un susurro en un idioma que solo el destino podía entender. Muchos sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿No deberíamos volver?, preguntó Clara, inquieta. Sin embargo, la euforia del desafío opacó cualquier temor. Mientras tanto, el anciano observaba desde las sombras, un nudo de preocupación creciente en su pecho. Sabía que su advertencia podría llegar demasiado tarde esta vez. En el cielo, una luna llena se alzaba, testigo de lo que estaba por suceder, una mirada tenebrosa a su siniestra obra. Cuando finalmente encontraron las ciruelas, sus manos temblaban de anticipación. Nadie se atrevía a retroceder. Contemos hasta 3, dijo Javier, llevando a todos a la locura. Pero en el instante que cada uno llevó la fruta a sus labios, un grito desgarrador resonó en el aire. Sus corazones se detuvieron, algo oscuro estaba despertando, y en ese momento, un sonido atronador interrumpió la quietud de la noche, dejando a todos sumidos en una breve parálisis. El eco de una advertencia antigua resurgía entre la bruma. ¿Qué habían desatado al cruzar esa línea? ¿El pueblo quedaría para siempre marcado por su insensatez? La luna seguía observando, y la historia estaba a punto de cobrar vida. El alarido resonó en el aire, un eco que cortó la noche como un cuchillo afilado. Cada uno de los jóvenes se quedó helado, la ciruela a medio morder suspendida frente a sus labios. Mira de desconcierto, miradas cruzadas llenas de terror. Un silencio denso se instaló entre ellos, solo roto por el leve sonido del viento que ahora parecía reírse de su intención. ¿Qué fue eso?, murmuró Clara, su voz temblando. Nadie respondió. Las luces titilantes del pueblo se extinguieron repentinamente, sumiéndolos en una oscura penumbra. Sus corazones latían como tambores en un desfile fúnebre, palpitando al unísono con el miedo que danzaba en el aire. La tensión crecía, palpable como la humedad de la noche. Carlos, sintiendo el sudor frío en su frente, dio un paso atrás. Debemos irnos. Ahora, dijo con firmeza. Pero en su interior, la curiosidad tiraba de él, como un hilo de seda que lo mantenía anclado al centro de la tormenta. La advertencia del anciano resonaba en su mente. Pueden estar probando su destino. Lara rompió la parálisis del grupo al dar un paso adelante. ¿De verdad vamos a dejar que un grito nos detenga? Es solo ruido. Con la ciruela aún en la mano, su rostro mostraba un fuego desafiante. Aún con la adrenalina corriendo por sus venas, las palabras de su valentía sonaban como alaridos de desesperación. Pero, Lara, el pueblo, intentó decir Javier, buscando el apoyo de los demás, no sabemos qué puede pasar. Sin embargo, su voz se perdió entre la turbulencia de emociones. El interés había superado la precaución, los jóvenes se miraron, buscando la aprobación de sus pares. Probémoslas. ¿Qué tan malas pueden ser? El grito burlón de Javier resonó en la negrura, llenando de bravura la trémula atmósfera. Cada uno levantó su fruta, recordando la advertencia del anciano. Sin embargo, la emoción desbordaba el miedo. Bajaron las ciruelas a sus labios. El aire parecía espeso con cada respiración, el tiempo se detuvo y, en un instante que se sintió como una eternidad, los dientes de cada uno atravesaron la jugosa pulpa. Un sabor dulce y ácido inunda sus sentidos, un deleite que contrastaba con el escalofrío de sus ánimos, pero, apenas la fruta terminó de deshacer sus sabores en sus lenguas, comenzaron a sentir cambios extraños dentro de ellos. Una palpitación inusual, como si las sombras que habitaban el parque se deslizaban para adueñarse de su ser. Miradas inquietas se cruzaron, cada uno sintiéndose cada vez más extraño, superados por una sensación que se arrastraba desde lo más profundo. ¿Qué está pasando? No me siento bien, afirmó Clara, aferrándose a su estómago. La risa había desaparecido, dejando en su lugar un aire tenso, lleno de preguntas sin respuesta. Carlos palideció al ver que una neblina gris comenzaba a rodear a Clara, sus ojos llenándose de temor. Debemos salir de aquí, gritó Carlos, echándose a correr, pero, en un giro inesperado, el bosque pareció cobrar vida. Las ramas se movieron, los árboles se inclinaron un poco, como si fueran a atraparlo. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a retroceder ante la visión aterradora de lo que habían desencadenado. Mientras tanto, el anciano de mirada sabia todavía observaba,
su corazón un abismo de tristeza y miedo. Sabía que la historia del pueblo no solo estaba marcada por las frutas, sino por las decisiones, las elecciones de aquellos que se atreven a jugar con lo desconocido. Los jóvenes se dieron la vuelta, buscando refugio en el pálido camino iluminado por la luna. Pero en su desesperación, se dieron cuenta de algo terrible. Ya no estaban solos, de entre la niebla emergieron figuras, rostros conocidos que habían aumentado las leyendas del pueblo, sus miradas vacías y sus cuerpos temblorosos. Lo que ellos habían despertado no solo era un mito, ellos habían desatado el verdadero horror que había permanecido dormido durante generaciones. ¿Qué hemos hecho? Fue lo último que Lara pudo murmurar, mientras la oscuridad los envolvía y la risa de lo que habían despertado resonaba a través del bosque. En ese instante, la luna se cubrió tras una nube, dejando al pueblo sin luz. La historia, hasta ahora latente, había comenzado a desarrollarse con violencia. ¿Podrían los jóvenes escapar de la oscuridad que habían desatado? Clara sintió una opresión en el pecho, como si la niebla densa le estuviera estrangulando. Las figuras que aparecieron ante ellos apenas eran sombras que se arrastraban. Un escalofrío recorrió su espalda, intensa y gélido, como un puñal enfriado por la noche. En un instante, el aire se hizo más pesado, como si cada aliento fuera un grano de arena cayendo lentamente en un reloj de arena. «Carlos». «Lara», gritó Javier, su voz estrangulada por el terror. Todos se habían quedado paralizados, observando las figuras que, con movimientos titubeantes, comenzaron a acercarse. Eran caras que conocían, pero los rostros, desprovistos de vida, parecían esculpidos en la desesperanza, las miradas vacías se fijaron en ellos. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Justo en ese momento, uno de los rostros más familiares se impuso con fuerza. Era el abuelo de Lara. Un hombre que siempre compartía historias en los anocheceres, llenas de risas y sabiduría. Pero ahora, su expresión era un eco sombrío de lo que había sido. «El abuelo», murmuró Lara, retrocediendo un paso, el horror inundando su ser. «No puede ser, él estaba muerto». «Esto no es real», exclamó Carlos, intentando convencerse a sí mismo, aunque su voz temblaba. Pero la realidad estaba ahí, presente y visceral. Cada figura revelaba la pérdida y el lamento de aquellos que habían cruzado la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Clara. El eco de su miedo resonó en el aire, una súplica que se sumó al caos de la noche. Carlos, aprovechando la confusión, tomó la mano de Clara. «Corramos», gritó, y fue lo que necesitaba escuchar. Todos empezaron a correr. Sus corazones martillaban en sus pechos mientras se adentraban en la oscuridad, el bosque pareciendo cerrarse tras ellos. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros llenos de advertencias flotaban en el aire. Sus pasos resonaban como tambores de guerra, aplastando las hojas muertas bajo sus pisadas. Clara podía sentirlas, las manos de aquellos que una vez amaron, intentando aferrarse a su esencia, pero no podían tocarles. A medida que avanzaban, el viento parecía arrastrar consigo ecos de risas, reminiscencias de felicidad que ahora se transformaban en lamentos. «No podemos dejarlos atrapados aquí», gritó Lara, su valentía empujando a los otros hacia adelante. «Necesitamos encontrar una forma de liberarlos». «¿Liberarlos? ¿Cómo?» «No podemos hacer nada». «Ya están muertos», contestó Carlos, sus respiraciones entrecortadas. El terror se transformaba en desesperación. Todo lo que habían querido ignorar ahora golpeaba con fuerza. «Calla». «Escucha», ordenó Javier mientras se detenía bruscamente, sus sentidos afilados siempre en alerta. Un murmullo bajo, apenas audible, empezó a levantarse de entre los árboles, un canto ritual que parecía eco de aquellos que habían sido olvidados. Era una melodía que tiraba de sus corazones, acercándolos una vez más a aquel abismo. «Podemos intentar salvarlos», dijo Clara, sintiendo una chispa de determinación. «Debemos encontrar la raíz de esto, lo que lo provocó». En su voz había un hilo de esperanza. «Si el anciano tenía razón y eso está ligado a las frutas, tenemos que volver a donde todo comenzó». El grupo se miró, temerosos, pero el deseo de regresarse enfrentando su destino les daba avergonzada valentía. Sin embargo, mientras giraban sobre sus talones para dirigirse de regreso hacia esos arbustos tenebrosos, una voz profunda surgió de la neblina. «No se atrevan a volver», resonó, y el aire se heló. Era la voz del anciano, fuerte y autoritaria, como un rayo que cortaba la tormenta. Las sombras se agitaron violentamente,
Las figuras ahora parecían billones de insectos volando alrededor, amenazantes. La última imagen que tuvieron fue la de las sombras cayendo sobre ellos, devorando su luz y su esperanza. Quedaron atrapados en esa negrura, en un último intento de evitar lo inevitable, el despertar de lo que había estado dormido. ¿Se atreverán a enfrentar su destino?, resonó el anciano, con una risa que estaba a medio camino entre la ironía y la compasión. Quedaron suspendidos en el tiempo, la noche transformándose en un laberinto que no ofrecía salida. Sin embargo, un destello de luz rompió la oscuridad, una promesa de que había un camino, pero se requeriría un sacrificio. ¿Qué estarían dispuestos a perder para salvar lo perdido y liberar a aquellos que habían sido reclamados por la penumbra? Lo que venía sería un desafío no solo de sus propios miedos, sino del destino que habían decidido enfrentar. La oscuridad se apoderó de ellos, como un manto frío que ahogaba cualquier vestigio de esperanza. Clara, atrapada en un torbellino de emociones, sentía como la adrenalina corría por sus venas. A su alrededor, las sombras danzaban y se entrelazaban, creando figuras grotescas que parecían moverse con vida propia, repitiendo la historia de aquellos que habían sido olvidados. «Lara». «¿Dónde estamos?», gritó Javier, su voz entrecortada apenas era un susurro en comparación con el murmullo de las sombras. La joven, aún temblando, se giró hacia él con ojos brillantes de terror. «No lo sé, tenemos que volver». La frase le brotó con una urgentísima necesidad. ¿Volver? ¿Ahora? Estamos rodeados. Carlos clamó, su rostro pálido iluminado por los retazos de luz que se filtraban entre la neblina. Clara respiró hondo y se esforzó por mantener la calma. La raíz, necesitamos encontrar la raíz. Las frutas, ¿recuerdas? El anciano dijo algo sobre ellas. ¿Pero cómo? Él no se atrevería a dejar que lo hiciéramos, lamentó Lara. El viento, cargado de ecos desgarradores, parecía responder a sus preocupaciones. «Cállate», gritó Clara, desesperada. «Si no hacemos algo, quedaremos atrapados para siempre». Nadie se atrevió a hablar más. Cada uno de ellos, atrapados en su propio horror, comenzó a sentir la presión del tiempo deslizándose a sus espaldas como arena. Clara se volvió hacia la dirección de la voz del anciano, buscando algún vestigio de su figura en la penumbra. «¿De qué manera se supone que liberemos a los muertos?», preguntó Carlos con tono resignado. «No lo sé, pero debemos intentarlo». Clara, en su interior, sabía que tratar de salvar a aquellos que amaban era un intento vano, pero el deseo la movía con fuerza. Esta oscuridad, quizás se alimenta de nuestro miedo. Las sombras a su alrededor comenzaron a cambiar. De la oscuridad emergieron seres más definidos, sus rostros familiares, pero distorsionados. Eran ecos de sus seres queridos, atrapados en una tortuosa transición entre el mundo de los vivos y los muertos. Clara sintió que su corazón se encogía. «Abuelo», murmuró, y sintió que un nudo se formaba en su garganta. «Clara, no te acerques», la voz del abuelo resonó como un eco lejano, cargado de tristeza. Las palabras calaron en su alma, desesperándola aún más. «No podemos dejarlos en esta prisión», gritó Lara, sus ojos llenos de lágrimas. «Tienen que volver, tienen que estar en paz». Clara miró a su alrededor. «Entonces, hagamos un sacrificio». «¿Qué se necesita?». La determinación brilló en sus ojos, aunque sabía que no habría vuelta atrás. «Tienen que arriesgarse en la oscuridad para liberarlos. Es nuestra única opción». Carlos tomó la mano de Clara con fuerza, mientras su expresión se tornaba a una mezcla de miedo y resolución. ¿Y si no hay un camino? ¿Y si esto es solo un ciclo sin fin? Entonces debemos intentarlo. O podemos quedarnos aquí, para siempre. Mientras la oscuridad pareciera murmurar su desdén, Clara sintió que algo en su interior empezaba a encenderse, una chispa de esperanza, una luz que competía con la penumbra. «Vamos», dijo Clara, impetuosa. «Debemos encontrar el lugar donde todo comenzó». «No estamos solos en esto». El grupo asintió, y se unieron en un círculo, llenos de valentía y aprecio por los recuerdos de sus seres queridos. De pronto, un estruendo resonó en el aire y la bruma se aglutinó alrededor de ellos. Una sombra más oscura que las demás emergió del suelo. Clara y los demás retrocedieron, atemorizados. La figura oscura tomó forma humana mientras su voz provocaba escalofríos. «¿Creen que pueden escapar de su destino?». La risa resonó como un trueno.
Las sombras se agitaron y el aire se tornó aún más pesado. Clara sintió que su respiración se aceleraba. Estamos aquí para liberarlos, replicó, con voz temblorosa pero firme. ¿Qué debemos hacer? La sombra sonrió, un gesto aterrador que congeló a todos en su sitio. El precio es alto, y puede que no todos sobrevivan, pero, ¿cuánto están dispuestos a sacrificar por lo que aman? La pregunta flotó en el aire, cargada de consecuencias, dejando a todos a la expectativa del futuro, con la decisión pesando sobre sus corazones. Solo había una forma de averiguarlo. ¿Serían capaces de enfrentar su mayor miedo y rally inquebrantable por los que habían perdido? Cada uno sabía que lo que vendría les empujaría al límite, pero la única más rescatable de la oscuridad era la esperanza brava de aquellos que se atrevan a seguir. Todos miraron hacia el abismo que se abría ante ellos, recordando las sonrisas que una vez los habían iluminado. La bruma rodeaba sus cuerpos mientras un sentimiento de urgencia llenaba el ambiente. Pero la certeza de que el verdadero desafío apenas comenzaba se posó sobre ellos. ¿Serían capaces de enfrentar lo que había estado esperando en la penumbra, al costo de pagar un precio inimaginable? La respuesta estaba a punto de revelarse. El aire se tornó denso, casi táctil, mientras la sombra se movía a su alrededor como un depredador acechando a su presa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La entidad parecía absorber su miedo, creciéndose con cada titubeo de valentía que brotaba de ellos. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar?, repitió la sombra, sus ojos como abismos oscuros que no reflejaban una pizca de humanidad. Los muertos no serán liberados sin un precio. Un eco, un llanto, una vida a cambio de otra. Un silencio pesado reinó mientras cada uno procesaba las aterradoras implicaciones de esas palabras. Javier, que observaba a sus amigos, sintió el sudor frío formarse en su frente. ¿Una vida? ¿Qué implica eso?, preguntó con la voz entrecortada. La sombra se rió, un sonido desgarrador que resonó en el fondo de sus mentes, alimentando la inquietud. Alguien deberá quedarse, alguien que atraviese la frontera entre lo que fue y lo que será. No podemos dejarlo así, exclamó Lara, lanzándose hacia adelante, pero Carlos la detuvo. Es una trampa. Esa sombra solo quiere que cedamos ante el miedo y el caos. Clara, a pesar de su horror, sintió que la decisión comenzaba a brotar en su corazón como una flor en medio de la tormenta. Tal vez debemos aceptar el crucero. Si logras salvar a los demás, ¿no valdrá la pena? Javier, recorriendo cada expresión de su grupo, vio el brillo de la resolución en los ojos de Clara. No se trata de decidir quién se queda o quién se va, todos tenemos que estar juntos en esto, gritó. No dejemos que nuestras decisiones sean dictadas por esta sombra maldita. Pero la reflexión pesaba y resonaba en el aire, como el eco de un tambor. La sombra pareció disfrutar de sus divisiones, deslizándose más cerca, como un susurro helado. ¿Cuánto valen las almas perdidas de aquellos que aman? Las sombras que ven desde el otro lado, ¿no son más que un reflejo de su voluntad? Clara sintió que el suelo debajo de ella vibraba, comenzando a cuestionarse. Si liberamos a nuestros seres queridos, ¿debemos estar dispuestos a perder esto? ¿Qué tan lejos podemos llegar por ellos? La bruma a su alrededor empezó a tomar formas más definidas, recuerdos borrosos de momentos compartidos. Clara vio por un instante a su abuelo sonriendo, como si la llamara. Su corazón se llenó de una desesperación insoportable. Yo iré. Si puedo liberar a mi abuelo. Él siempre estuvo ahí para mí. Tal vez sea mi turno de hacer lo mismo. Clara, no puedes, gritó Carlos, con lágrimas en los ojos. Debemos encontrar otra manera. Pero la decisión se hacía firme en ella. La sombra sonrió, disfrutando de la tensión. Sumando sacrificios, esa dualidad de luz y oscuridad que guía su vida. Ya comienzan a comprender. La profunda risa se desvaneció, como si un misterio antiguo se desnudara. No. Clara se plantó firme. No se trata de un juego de movimientos. Nos negamos a ser tus peones. Inclusive si eso significa que debo enfrentar mi destino. Lo haré para liberarlos. El ambiente se tornó helado, una corriente zumbando a su alrededor, mientras la sombra parecía perder cierta forma, confundida por la resistencia de Clara. ¿Cuánto realmente están dispuestos a sacrificar? ¿Amor o miedo? La elección debe hacerse pronto, muy pronto. El tiempo ahí parecía escurrirse entre sus dedos. ¿Podría Clara realmente ser la respuesta, o el verdadero sacrificio sería más allá de lo que comprendiera?
Con cada latido de su corazón, la presión aumentaba, como el tambor de la resurrección. Las luces en la bruma se tornaban más vívidas y las sombras comenzaban a bailar con una ferocidad renovada. Clara se sentía dividida, pero el amor hacia su abuelo empujaba cada sensación de duda. Lo haré, murmuró casi para sí misma, mientras la sombra se reía, ansiosa por sembrar confusión. De repente, un estremecimiento surcó la atmósfera, el lugar en el que estaban comenzó a temblar. Clara entrecerró los ojos, tratando de enfocarse, cuando un grito desgarrador atravesó la penumbra, un grito que resonó en sus oídos como una llamada urgente. Clara. El terror se apoderó de ella mientras esa voz, tan familiar y conocida, retumbaba en su mente. ¿Era su abuelo, o solo un juego cruel de la sombra? Consciente de que el tiempo se agotaba y las decisiones se volvían inminentes, se volvió hacia el grupo, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido. Debemos hacerlo ahora antes de que se nos escape la oportunidad. Y entonces, en una fracción de segundo, todo cambió. Un destello intenso casi lo cegó, como si el universo estuviera reordenando su realidad. Mientras la luz los envolvía, Clara sintió como la conexión con el pasado volvía a su corazón, y se preguntó si habrían tomado la decisión correcta. ¿Estarían listos para lo que sucedería a continuación? Las sombras susurraban, y el eco de la confrontación final resonaba en su mente. La duda se instaló en el aire, confuso, pero la determinación brillaba en sus ojos. Así, con el corazón latiendo ferozmente, cruzaron el umbral hacia lo desconocido, dejando atrás el eco del horror y el juego mortal en el que se habían encontrado atrapados. Lo que encontrarían al otro lado, sin embargo, solo el tiempo lo revelaría. La luz los envolvía como un manto ardiente. Clara parpadeó, tratando de adaptarse a la nueva realidad que los rodeaba. La sombra, que antes parecía devorar sus miedos, era ahora una silueta oscura que se desvanecía, cerrándose en la bruma detrás de ellos. El aire olía a algo húmedo y terroso, como si hubiera llovido recientemente. La luz se desvaneció lentamente, dejando un paisaje surrealista ante sus ojos. Estaban en un bosque denso, lleno de árboles torcidos y enredaderas que parecían susurrar secretos olvidados. El suelo bajo sus pies era blando, cubierto de hojas caídas que crujían a su paso. Clara sintió una mezcla de emoción y temor. Un nuevo mundo se desplegaba ante ellos, pero los ecos de la elección hecha aún palpitaban en su mente. ¿Dónde estamos?, preguntó Lara, su voz temblando mientras observaba con desconfianza a su alrededor. No lo sé, pero esto no se siente correcto, contestó Carlos, inquieto. La sombra había dejado una marca en sus almas, un rastro de duda que se manifestaba ahora como un miedo palpable. Clara se adelantó, sintiendo que una fuerza la guiaba. Había algo en la penumbra que reclamaba su atención. Debemos seguir, dijo, como una afirmación inconsciente más que un pedido. Estaba decidida a encontrar la voz que había gritado su nombre. Una parte de ella sabía que su abuelo la necesitaría. Mientras avanzaban, pudieron escuchar murmullos, voces distorsionadas que parecían salir de las mismas sombras que los rodeaban. Frases incompletas y susurros de angustia les erizaban la piel. No puedo creer que hayamos hecho esto, jadeó Javier, ¿y si no podemos volver? Nosotros siempre encontramos la forma, afirmó Clara, intentando alentar a los demás. Pero por dentro, su corazón palpitaba de ansiedad. El peso de su decisión se hacía cada vez más pesado. Miró a sus amigos, cada uno con sus miedos ocultos, y sintió que el lazo que los unía se fragilizaba con cada paso. De pronto, el suelo tembló nuevamente, y una sombra se alzó entre los árboles, un contorno familiar pero distorsionado. Clara se detuvo en seco, helada al reconocer la forma. Era su abuelo, con su sonrisa bondadosa, pero su rostro parecía estar fragmentado, como si lo estuvieran viendo a través de un cristal roto. Clara, su voz era suave y a la vez desgarradora, un eco en el aire que parecía venir de 1000 bocas al mismo tiempo. La imagen titilaba, fluctuando entre la realidad y la ilusión. Ayúdame, estoy atrapado, no todo puede ser liberado, voy a ayudarte, abuelo, gritó Clara, extendiendo la mano hacia él. Pero cuando la alcanzó, la figura se desvaneció. Un grito desgarrador resonó a través del bosque, y los amigos se agruparon, temerosos. La risa oscura de la sombra regresó, retumbando en sus mentes. ¿Ya lo ven? La frontera es más delgada de lo que creen. Lo que buscan está hecho de ilusiones y sacrificios. La tensión en el aire aumentaba, y aunque estaban juntos, cada uno parecía estar sintiendo el peso de su propia ficción. Clara se sintió atrapada entre la esperanza y el miedo. No podemos dejar que la sombra vuelva a controlarnos.
no podemos rendirnos. Su voz resonó en el silencio que siguió al estruendo de las ilusiones. Tenían que luchar, y había que recuperar a sus seres queridos. Carlos, con la determinación brillando en sus ojos, asintió. Debemos encontrar la fuente de estas voces, hay una salida en algún lugar. El grupo se enfocó, respirando hondo. Clara podía sentir una chispa de confianza brotar, mientras el bosque parecía cerrarse a su alrededor, una serie de luces comenzaron a parpadear entre los árboles. Era como si un camino se estuviera iluminando lentamente, guiándolos hacia adelante. Pero Clara sabía que cada paso tenía un precio. ¿Qué harían para cruzar esa frontera?, se preguntó. Entonces, un grito resonó nuevamente, más fuerte esta vez, un eco que parecía ser un llamado desesperado. No podré hacerlo yo solo. Clara. Clara. La desesperación en esa voz la hizo tambalear. Podía ser su abuelo, atrapado en la condena de la sombra. Y la decisión que había tomado parecía siempre más abrumadora. Mientras el riesgo continuaba aumentando, el grupo avanzó con temor y esperanza. La bruma empezó a cerrarse a su alrededor, y la única luz que quedaba se desvanecía. Clara sintió que en sus manos sostenía no solo un destino, sino el de todos los que amaba. ¿Lo harás? ¿Sacrificarás para salvarlos?, resonó la sombra, y en ese momento, Clara comprendió que la próxima decisión podría sellar su destino. Con el corazón latiendo fuertemente, dio un paso más hacia lo desconocido. Lo haremos juntos, gritó, y la bruma estalló en un torbellino de resplandores, un grito que les prometió una nueva oportunidad pero también un misterioso desafío. El tiempo se acababa, y la verdad sobre su sacrificio aún estaba oculta. Mientras la oscuridad giraba y las luces desvanecían, el eco de la incertidumbre se extendió, dejando una pregunta en el aire. ¿Estaban listos para enfrentar el costo de su amor? Porque lo que vendría después podría cambiarlo todo. El aire se volvió gélido, como si el mismo bosque respirase un viento helado. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras avanzaban por el sendero iluminado por las luces parpadeantes. A su alrededor, los árboles parecían casi encorvarse en un saludo ominoso. Los murmullos se tornaron más claros, resonando en su mente como un canto doloroso que atraía su atención. Clara. No estás sola en esto, gritó Lara, su voz temblando pero decidida. Fue un ancla en la tormenta de emociones que la inundaban. La fuerza de su amistad era el único lazo visible en medio de la confusión. Sin embargo, el eco de la sombra seguía resonando, instalado en cada rincón de su mente. El grupo avanzaba con pasos entrecortados, cada sonido de las hojas secas bajo sus pies resonando como si estuvieran invocando a una presencia oscura. Clara miró hacia atrás, deseando apegarse a la luz que habían dejado detrás. Pero una voz, más fuerte que las demás, cortó el aire. El sacrificio es su única salvación que estarás dispuesta a dar, Clara. La bruma se alteró, llenándose de formas cambiantes. Era como si las sombras contuvieran los secretos de su familia, lo que habían perdido, lo que podían perder. Fue entonces cuando la imagen de su abuelo volvió a asomarse ante sus ojos, en la bruma insidiosa. Su figura era más clara, pero su sonrisa había desaparecido, solo quedaba el terror en sus ojos. Clara, no te acerques, suplicó. No, gritó. No puedo dejarte aquí. Sin pensarlo, dio otro paso hacia la imagen, pero una ola de oscuridad la arrastró, envolviéndola en una neblina espesa. Sus amigos luchaban por mantener el rumbo, pero el camino se retorcía, volviéndose cada vez más confuso. De repente, las luces comenzaron a extinguirse una a una, como si un ser maligno estuviera apagando la esperanza. No. No. Clara exclamó, tomando las manos de sus amigos, sintiendo como sus corazones latían desbocados. La voz volvió a repetirse, esta vez más cerca y más amenazante. Si quieres liberarlo, debes ser mucho más que los demás, debes dar lo que ellos no pueden. La sombra se abalanzó hacia ellos, convirtiéndose en una tormenta oscura llena de ojos brillantes que observaban desde el abismo. Justo aquí. La salida, gritó Javier, señalando hacia una grieta entre los árboles que se abría por delante. La decisión se les presentó de golpe, avanzar a través del miedo o quedarse y ser tragados por la sombra. No hay tiempo. Debemos irnos ahora, dijo Carlos, empujándolos hacia adelante. Podía sentir la aprensión de su propio sacrificio rondando en su mente. Clara miró a sus amigos, sus rostros destellando de angustia y determinación. Ella sabía que cada uno de ellos albergaba su dolor, su propio sacrificio por el que luchar.
Era un dilema desgarrador, uno que podría costarles más de lo que estaban dispuestos a pagar. Con una respiración profunda, Clara tomó la delantera, la luz de su espíritu brillando entre la penumbra. La oscuridad golpeaba, rugía a su alrededor, pero ella no se detendría, las sombras susurraban. ¿Estás lista para perderlo todo? ¿Por él? ¿O, estás dispuesta a sacrificarlo todo para salvarte? La voz era una serpiente en su mente, girándose y retorciéndose, una amenaza constante que abría profundidades de miedo desconocidas. De pronto, un blanquecino destello surgió en la grieta, y Clara se sintió atrapada entre dos mundos, uno que ofrecía esperanza y el otro que la amenazaba con un destino sombrío. Sintió sus piernas temblar. Debo hacerlo. Debo salvarlo aunque eso signifique perder algo. Justo en ese momento, las luces parpadeantes se apagaron por completo, y un silencio aterrador los envolvió. Clara tragó saliva, podía sentir que algo escalofriante estaba a punto de suceder. ¡Rápido! Hacia la luz, gritó, pero su voz apenas resonó en absolutamente nada. Cuando finalmente cruzaron la grieta, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Clara! No mires atrás. Era la voz de su abuelo, pero resonaba con una tristeza infinita. El temor de perderse a sí misma palpitaba en su pecho. Mientras las sombras se arremolinaban detrás de ellos, intentando alcanzar su luz. Estamos haciendo lo correcto, murmuró Lara, su rostro pálido como el de un espectro. Clara sintió el tirón de la duda, pero sabía que su respuesta estaba en la lucha misma que libraban, y en ese momento, la sombra se alzó, formando una muralla lumínica entre ellos y la oscuridad, ofreciendo un último eco aterrador. El costo está a punto de revelarse. ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente te espera, Clara? No te haré ningún favor. Cuando el vacío de silencio se volvió ensordecedor, Clara supo que el desenlace estaba cerca. Su corazón latía con fuerza, y con cada pulso, la sombra se acercaba más al umbral de su verdad. Porque lo que vendría podría desatar algo que nunca esperaron. ¿Sería su amor suficiente para enfrentar lo desconocido? ¿O había precio en el que todos perderían? El siguiente paso revelaría la respuesta que cambiaría sus destinos para siempre. Con un estallido de luz opaca, Clara se encontró en una dimensión completamente distinta. El aire aquí era pesado, casi tangible, y la neblina giraba como un torbellino a su alrededor. A su lado, sus amigos parecieron materializarse, confundidos, luchando por adaptarse a esta nueva realidad. ¿Dónde estamos?, preguntó Javier, agachando la cabeza, intentando escudriñar entre la bruma. La respuesta se estaba dibujando lentamente en su mente, pero el eco del grito de su abuelo latía con más fuerza. La atmósfera vibraba con una energía desconocida, palpando sus almas. No lo sé, pero debemos seguir avanzando, afirmó Clara, su voz decidida, aunque temblaba con un leve temblor. La sensación de ser observados la acosaba. Las sombras que antes la seguían se mezclaban aquí, transformadas en figuras etéreas, como susurros de un pasado olvidado. Clara, gritó Lara, pero en lugar del eco de angustia, había una mezcla de miedo y desesperación pintada en su rostro. Siento que algo está mal. No lo puedo dejar, no puedo abandonarlo, respondió Clara, apretando los puños mientras la tinta de la oscuridad danzaba alrededor. Él me necesita. Debo salvarlo. Las sombras se acercaron, y una risa fría resonó como un eco burlón. ¿Salvarlo? ¿Estás dispuesta a perder lo que más amas para conseguirlo? Solo un verdadero sacrificio puede romper el lazo que te ata. El corazón de Clara se encogió. La visión de su abuelo continuaba atormentándola, entrelazada con la agonía de su familia. No era solo él lo que necesitaba, era un camino lleno de decisiones complejas, como caminos bifurcados en la penumbra. Si lo haces, podrías perder algo más que él, murmuró una de las sombras, tomando forma de un viejo conocido, un amigo del pasado que Clara pensó había dejado atrás. ¿Y si en el proceso olvidas quién eres? Silencio, gritó Carlos, con una furia que resonó en su voz. No podemos quedarnos aquí. Debemos seguir adelante. Pero ya era demasiado tarde, las sombras se habían materializado, bloqueándole el paso, como un muro oscuro de promesas rotas. Las figuras danzantes empezaron a susurrar, sus voces un murmullo incesante que atormentaba sus pensamientos. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La mezcla de incertidumbre y miedo se convirtió en un torbellino de emociones. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Clara?, repetía la sombra, más insistente y burlona. Tú puedes salvarlo, pero recuerda, nada viene sin un precio. La imagen de su abuelo,
su mirada suplicante, la golpeó de lleno. Clara. De repente, un destello de claridad surgió en su corazón. El compromiso que había sentido por su familia se entrelazó con la necesidad de proteger a sus amigos. Era un dilema que había llevado durante demasiado tiempo. Debemos encontrar la forma de salir juntos, dijo ella, consciente de que el amor debía ser su armadura. No puedo arriesgar ser que alguno de ustedes se quede atrás. Pero la sombra comenzó a decir Lara, cuando un grito desgarrador cortó el aire, un grito familiar que se adhirió a la memoria, fue un sonido similar al de su madre, un eco que reverberó en su mente. Clara, no mires atrás, por favor. Con el corazón acelerado, Clara se enfrentó a las figuras danzantes, la valentía brotando a través de la desesperación. Escuchen, yo estoy dispuesta a luchar por todos. Si eso hace falta, haré el sacrificio necesario. Las sombras comenzaron a agitarse, como si celebraran su respuesta, pero al mismo tiempo una incertidumbre creciente amenazaba con caer sobre ellos. Has elegido tu camino, pero debes confrontar lo que temes. La verdad se revelará y tus lazos serán puestos a prueba. El aire se volvió más frío a su alrededor, llenándose de una presión aplastante que les quitó el aliento. Ante ellos se abrió un abismo oscuro, y en su interior brillaron ojos brillantes y maliciosos. ¿Listo para perder todo por lo que amas? Resonó una vez más la voz de la sombra, más poderosa que antes. Vamos, gritó Clara. Todo empezó a girar a su alrededor. La muralla de sombra se acercó, y la emoción de lo desconocido apretó su pecho mientras se lanzaban al abismo, y justo en el momento en que pensaron que se hundirían en la nada, el mundo se iluminó a su alrededor con un brillo inesperado. El suspense se transformó, y una luz intensa los envolvió, arrojándolos de nuevo a la realidad, pero al mirar a su alrededor, el horror se dibujó en sus rostros. Esto no está bien, murmuró Javier, temblando. Era un lugar nuevo, desconocido y algo en sus instintos les decía que el verdadero desafío apenas había comenzado. ¿Qué hemos liberado?, preguntó Clara, pero la respuesta quedó atrapada en su garganta, y en ese mismo instante, un murmullo sutil surgió del fondo, una amenaza oscura aguardando entre las sombras. Una verdad aterradora emergía. No todo lo que habían dejado atrás había sido olvidado, y lo que encontraran a continuación desataría una serie de eventos que cambiaría sus destinos para siempre. Clara sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba mientras el brillante resplandor se desvanecía lentamente, dejando un oscuro vacío. Las primeras imágenes que vio eran familiares, un paisaje del pueblo, pero distorsionado. La plaza donde solían jugar de niños estaba ahora cubierta de niebla densa, convertida en un lugar de sombras. El aire olía a humedad, y el viento parecía llevar consigo susurros de advertencia. Los amigos se miraron entre sí, el pánico en sus rostros reflejaba lo que cada uno sentía por dentro. ¿Estamos de vuelta?, preguntó Javier, su voz quebrándose ante la creciente presión del silencio que les rodeaba. No lo sé, pero esto se siente diferente, contestó Clara, su corazón golpeando con fuerza. Las sombras danzaban a su alrededor, como si las hubieran estado esperando, sus ojos brillando con avidez. Esto era solo el comienzo. Susurró una voz de entre las brumas, y todos dieron un paso atrás, asustados. Era la sombra que habían sentido antes, su risa un eco en su mente. Creyeron que cruzar la frontera significaba escapar, pero solo han abierto la puerta a lo desconocido. Una sensación de culpa aplastante atenazó el pecho de Clara. Había tomado decisiones sin pensar, y ahora sus amigos pagaban el precio. ¿Qué debemos hacer?, gritó, su voz buscando escapar del temor que la atrapaba. La sombra rió. La respuesta está dentro de cada uno de ustedes. Deben enfrentar su verdad, sus miedos o se perderán para siempre. Las luces de la plaza parpadearon, como si el pueblo mismo estuviera reviviendo viejos recuerdos de terror. De repente, Clara vio el rostro de su abuelo, difuso pero inconfundible, emergiendo entre las neblinas. Abuelo, llamó, con el corazón en un puño. Las sombras retrocedieron un momento, la imagen brillando en el aire como una estrella en la noche oscura. Pero, solo era un espejismo. El rostro se desvaneció, llevándose consigo un pedazo de esperanza. Regresemos. Necesitamos encontrar al anciano, exclamó Carlos, recordando las advertencias del hombre sabio. Él puede ayudarnos. Las sombras, al escuchar su nombre, se agitaron como serpientes enfurecidas. No hay ayuda aquí, solo elecciones, bufó la sombra, acercándose con una velocidad que los hizo temblar. Los jóvenes decidieron avanzar juntos, con los corazones palpitantes. Aunque había un ambiente pesado de desconfianza,
su amistad era su verdadera fortaleza. Clara se sintió cálida al saber que no estaban solos. Por favor, vamos. Necesitamos hacer lo correcto, insistió, llevándolos hacia adelante mientras las sombras amenazaban con atraparles. La plaza se transformó. Entre los templos destruidos y las casas vacías, vislumbraron a las figuras de los ancianos del pueblo, seres queridos que habían perdido, todos atrapados en un ciclo interminable. ¿Por qué habéis venido?, preguntó una mujer de cabello blanco como la nieve, sus ojos llenos de pesar. Ustedes saben qué sacrificio se requiere. Enfrentaremos nuestros miedos, prometió Clara, un fuego nuevo encendía su voz. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para liberarlos. Los ancianos asintieron, pero sus rostros estaban marcados por la tristeza. No es suficiente tener coraje, murmuró uno de ellos. Deben tener el corazón decidido en amor y en pérdida. ¿Están dispuestos a dejarlo todo por los que aman? Clara sintió una punzada en su pecho. Estoy dispuesta, pero la sombra volvió a reír. ¿Dispuestos a perderse a sí mismos? ¿Dispuestos a dejar el pasado? La verdadera prueba es olvidar, porque solo así hay esperanza. Las palabras resonaron profundamente. Clara comprendió que habían estado atados a sus propios recuerdos. Una luz pasó por sus mentes, sacudiendo sus dudas, revelando las caras de aquellos que habían perdido, todos los momentos que habían amado. Tenía que soltar. Déjenme ir a ayudarles, exclamó Clara, vislumbrando su propia liberación en esa oferta. Pero al dar un paso adelante, una ola de oscuridad intentó atraparla, sombras intentando arrastrarla hacia la desolación. No. No. Te vayas, gritaron sus amigos. Si te pierdes no volverás, suplicó Carlos, sus ojos llenos de lágrimas. Pero Clara sintió el llamado de sus seres queridos, un canto a una vida plena que necesitaba volver. Incluso si eso significa perderme para salvar a los demás, yo lo haré, declaró. La sombra la rodeó, sus ojos brillando, pero Clara se sostuvo firme. En ese momento, el grupo centró su energía en su amor por lo que habían perdido, una luz brillante que fluyó como un río, empujándola hacia adelante. Todo se iluminó entonces como si el día asomara entre la oscuridad. Las sombras se agitaron como si estuvieran siendo consumidas por su luz. Clara sintió la energía en su pecho, que crecía mientras se acercaba a la sombra. Liberaré a quien tenga que liberar. Gritó, su voz resonando con poder. El eco de los rostros familiares se unió a su llamada y, en un instante de claridad, la luz estalló, atravesando el cielo como un trueno. La oscuridad quedó atrapada, chorreando en el aire. Un silencio abrumador se instaló. Los amigos se sintieron entrelazados. Clara recuperó el aliento, vio cómo las sombras se desvanecían, liberando a todos los ancianos atrapados en el tiempo. La calma envolvió el pueblo en paz. Lo que había sido solo un rumor temeroso era ahora solo un eco, una lección aprendida. Mientras el sol se asomaba, el pueblo volvía a la vida. No solo habían enfrentado su destino, habían descubierto el verdadero valor de la unión y el amor. Clara miró a sus amigos, no se trata de sacrificios, sino de lo que llevamos en el corazón. Siempre estarán conmigo, y así, sabiendo que no estaban solos mientras la luz del día regresaba, supieron que el amor siempre vencería al miedo. Con el alma renovada, se despidieron del oscuro capítulo de su historia, sintiendo que lo que había sido peligroso ahora solo se transformaba en lecciones de vida, un camino hacia adelante. A medida que el sol brillaba, sonrieron, sintiendo que el peso del pasado se desvanecía. Era el final de una historia, pero el inicio de una nueva vida. Antes de que te vayas. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a crecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Cada acción tuya marca la diferencia, así que no esperes ni un segundo más. Esto es solo el principio.